Este semestre en la materia esta de que es teorías de la cultura, vimos muchas cosas, pero yo creo que por sobre todo el tema que más resonó conmigo, que más creo que le encontré un sentido muy particular, o más bien, pues sí, muy personal, eh, fue todo esto de hablar de contracultura y posmodernismo. Mis conceptos básicos hacia la contracultura o era por lo menos antes, todo lo que tenía que ver así como mucho de choque, mucho de ir en contra de cualquier cosa. Entonces, así, este tipo de rollo que llamaban anti-establishment, y aunque, ¿qué será? Hace 15 años sí tenía mucho ese rollo, mucho el rollo este del punk, que de todas formas es algo que a mí no me tocó tras de su movimiento que viene de los años 70 y yo estoy hablando de finales de los 90 quizás, sí, finales de los 90, quizás más 17, 18 años probablemente. Y yo veía todo este rollo de la contracultura pues como eso, como ir en contra de la corriente, de lo principal, de lo que te imponen. Ya checando un poco más me di cuenta de que pues sí, básicamente eso es como lo más relevante, pues oponerte a lo establecido, volvemos al rollo esto del anti-establishment. Eh, yo pienso que es muy importante la existencia de la contracultura, así mismo como del posmodernismo, porque es lo que incita a la gente a crear cosas nuevas. Veíamos en otros textos lo importante y lo ligada que estaba todo esto al sentido de la música, de las tribus urbanas, todos estos movimientos que de pronto empiezan a tener así como un conecte entre unos y otros, que tenemos grupos que han generado hitos a través de las décadas, que han creado su propia imagen, mm, su propio seguimiento, su propia hasta tribus urbanas que han nacido de movimientos musicales. El autor de ese texto ligaba mucho también el concepto de las drogas, y a veces hasta de la situación social y económica que presentaban cada uno de ellos. Yo creo que sí son factores importantes a tomar en cuenta. Siempre vas a ver que cierta gente, dependiendo de su estrato social, es lo que tiene acceso y lo que le llega. De hecho, una de las personas comentaba en el libro, comentaba que él escuchaba el tipo de música que escuchaba, en este caso el punk, porque hablaba de cosas que a él le llegaban, no inventaba una realidad que le era ajena a él. Esto creo que es cierto, aunque también creo que existe el otro punto, donde utilizas esto como una especie de escaparate para tomar algo que no es tu realidad. Eh, Puede que sí, o sea, si quieres como la voz de tu generación, la voz que te representa, pero yo creo que de vez en cuando también buscamos en movimientos contraculturales cosas que no se acerquen tanto a nosotros o más bien que nos creen este mundo que es completamente contrario al que tenemos. Y aquí es donde viene el sentido a lo que quería llegar, que es el sentido contracultural en la vida personal. La contracultura, como ya decíamos, es un sentido de oposición, oponerse a las autoridades, oponerse a las normas establecidas, crear cosas nuevas y sobre todo cuestionar por qué, por qué, por qué. En la vida personal, yo creo de todo mundo, las primeras figuras de autoridad que tenemos son nuestros padres. Y nuestros padres imponen reglas claras y nos salen con este show de mientras vivas bajo mi techo, vives bajo mis reglas. Y este rollo es la primera represión que uno siente. Vamos a actuar de acorde a unas reglas que quizás son necesarias, quizás ni siquiera son tan incorrectas, no son irracionales siquiera, pero ya sentimos este impulso de que estamos siendo oprimidos y vamos a buscar una salida. Ahora, volviendo a mi punto anterior, de cuando tomamos una postura que es contraria a nuestra realidad, hacía un poco la referencia a los padres normalmente, y esto es algo que yo he visto mucho, a lo mejor no es el caso de todo el mundo, pero en muchas situaciones las cosas que nuestros padres hacen son las cosas que tendemos a repeler, a dejar de lado sus gustos musicales, sus gustos en ropa, sus opiniones políticas. Tratamos de alejarnos lo más posible de ellas, por lo menos en ciertas etapas de nuestras vidas, específicamente en la adolescencia, que supongo que es la parte más importante. Buscamos ser nosotros mismos.
en otros grupos sociales que ya tienen algo establecido y creándonos una imagen de lo que usa un grupo muy grande de gente, dejando de lado las cuestiones de qué tan individual puede llegar a ser uno. Yo creo que lo importante es que cada quien trata de buscar, hace su lucha contracultural, buscando oponerse a estos sistemas que ya nos tienen establecidos, primero por nuestros padres, luego por nuestros maestros, y así a través de toda nuestra vida, en nuestros trabajos, nuestros jefes, siempre tratamos de sentir que tenemos el control de algo y de que tenemos control de nuestra propia vida, de nuestros propios gustos. La mayoría de las personas salen de su casa o se sueltan un poco del control de sus padres, se hacen tatuajes, se perforan, hacen todas las cosas que no podían hacer cuando estaban con sus padres. Ese es un reflejo contracultural, eso para mí representa la contracultura. Ahora, ¿por qué escogí este tema? Porque básicamente la comparativa es con todo este problema del Estado Islámico. Eh, Yo lo que veo aquí, y esto ya es una opinión muy personal mía en cuestión de todo este rollo del Estado Islámico, es algo que no es nuevo, tiene mucho tiempo que se ve venir. Eh, hablan mucho de las atrocidades que se cometen en el Estado Islámico, de toda esta agenda que están empujando, toda esta filosofía. Y yo creo que lo podemos relacionar muy bien con este sentido de la contracultura. No hace falta ni siquiera investigar mucho, hay muchas fuentes que te pueden llevar a situaciones muy claras de las cosas que han pasado en Siria, de las cosas que han pasado en Afganistán, del porqué de la guerra. Nos remontamos hasta el 11 de septiembre del 2001 y podemos empezar a ver cómo esto se empieza a configurar un poco más y más, hacia dónde va todo esto. Y podemos ver en este punto, si nos vamos más atrás del 11 de septiembre, podemos ver que ya existía un conflicto entre chiitas y sunitas en el mismo territorio árabe. Estos dos grupos tienen diferencias ideológicas y de diferencias religiosas y hay una oposición y cada uno crea un grupo pues para tratar de defender su punto, para tratar de defender quiénes son. Yéndonos más atrás un poco, mucho antes del conflicto, podemos ver que durante la Primera Guerra Mundial, cuando hay todos estos problemas en Arabia, empieza un movimiento donde la mayoría de los estados árabes lo que pretenden hacer es unificarse en un gran país. Una Arabia unificada, ese es el sueño de ellos, eso es lo que ellos quieren hacer. Y tenemos países como Inglaterra y Francia que hacen promesas de generarles este mundo del que ellos están buscando. Un país árabe unificado, que es lo que ellos tienen esperando durante tantos años. Sin embargo, cuando termina la guerra, resulta ser que esto no es verdad, esto solo fue una guerra por recursos naturales, petróleo, y tanto Inglaterra como Francia se hacen los que la Virgen les habla, deciden no hacer nada al respecto. Entonces aquí es donde se siente el engaño y vuelve a haber la opresión, y la opresión ahora viene desde fuera. Entonces, poco a poco se va generando este mismo sentido que podemos ver también en la contracultura, de una imposición autoritaria que se va dejando, que va germinando algo. Más adelante volvemos a avanzar y seguimos viendo este conflicto donde los chiitas son minoría, los sunitas tienen a Saddam Hussein. Los sunitas tienen a su líder y empiezan todos estos movimientos. Después empieza todo el rollo de la Al-Qaeda, el ataque del 11 de septiembre. Entonces Estados Unidos interviene y a través de la guerra con Afganistán, la guerra contra la Al-Qaeda y todo este rollo de la guerra afgana, que a final de cuentas también es una guerra por petróleo y es una guerra por oprimir. Hay una frase bastante interesante que no recuerdo ahorita la película, no recuerdo si es Días de Gloria, Platón, o incluso podría ser Apocalipsis Now, donde se hablaba es que perdimos la guerra en Vietnam. Y la respuesta es no, hay un McDonald's en la plaza de Hanoi, no perdimos la guerra. Y ese es mi punto más importante o más interesante, al menos para mí, empujar sus ideologías, mantener lo que está ahí. Y entonces este país árabe, mientras que muchos otros países ya se dieron por vencidos y se dieron ante este control americano, no lo tomo mal, a mí me gusta, pero
a final de cuentas existe, es parte de, deciden oponerse a todo esto. Y a final de cuentas es una expresión contracultural, quizá es una muy violenta, eso mmm, yo creo es innegable para cualquiera, que es una expresión bastante violenta la que ellos están tomando, pero no podemos dejar de ver que tienen un motivo. Cuando la guerra pasa y hay la caída de la Al-Qaeda, todo este territorio talibán pierde su región, Estados Unidos de todas formas no puede situarse bien en el territorio árabe. Los chiitas vuelven a tomar el poder, se alían ahora en recientes épocas con Estados Unidos y los sunitas crean el Estado Islámico. Y de nuevo, es otra vez una respuesta a esta represión, porque los chiitas fueron víctimas de la represión de los sunitas, o de los chiitas, no recuerdo bien el nombre. Y esta represión que ellos reciben genera a su vez el que ellos quieran liberarse. Ahora que los papeles se han invertido, el frente, el Estado Islámico lo que busca es reunir a toda esta gente, todos estos grupos que se sienten oprimidos y hacerlos que busquen luchar por lo que quieren. De nuevo, de una manera muy violenta, pero con un trasfondo contracultural bastante claro. Hay una película que lo expresaba muy bien y en palabras de... No es un gran poeta, pero podría serlo si quisiera. Hay solo dos cosas. O vives lo suficiente, o mueres siendo un héroe, perdón, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano.